Muy buenas tardes, estimados profesores. Soy Mónica Rieta, coordinadora de formación de Aprendia. Les doy la más cordial bienvenida a esta tarde que con mucho gusto compartiré con ustedes. La misión fundamental de Aprendia es la educación y pensamos que solo a través de ella promoveremos el desarrollo de las personas a las que nos dirigimos y generaremos nuevas oportunidades para ellos. Es por este motivo que hemos organizado la jornada de formación docente Aprendia, convirtiendo lo cotidiano en extraordinario. Les agradezco que nos acompañen en este evento, donde iniciaremos el programa de formación que Aprendia ha organizado para acompañar en su tarea diaria a todos los docentes de nuestra patria. Ahora es un gusto para mí presentarles al señor Alberto Almendres, creador de Aprendia, que con mucha ilusión emprendió la tarea de formar personas que busquen un espacio de encuentro en la escuela. Dejo con ustedes al señor Almendres. Buenas tardes a todos. Gracias, Mónica. Les doy la bienvenida a las primeras jornadas de formación docente Aprendia, convirtiendo lo ordinario en extraordinario. Hace unos días, en una reunión de UNICEF, hablaban y daban unos datos. 700 días de educación virtual y un retraso de casi 10 años en los aprendizajes de los estudiantes como consecuencia de la pandemia. Por todo ello, después de escuchar a docentes, a los padres de familia, a las escuelas, decidí crear Aprendia como un agente educativo que busca llevar a la escuela distintas soluciones educativas. Somos un compañero de la escuela y para ello hemos creado un ecosistema con diferentes herramientas, los docentes, para precisamente impulsar y recuperar esos aprendizajes. Hay una frase de Cicerón muy importante y muy significativa. Si quieres aprender, enseña. En esta primera jornada de Aprendia, de formación docente, presentaremos el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje. Y en la segunda presentaremos las EDA, las experiencias de aprendizaje. Les agradezco mucho su presencia, espero que sea una jornada de aprendizaje interesante y les voy a dejar con un pequeño vídeo que les va a hacer una presentación general, rápida, de lo que es Aprendia. Bienvenidos, muchas gracias. Para una educación que tuvo que reinventarse, Aprendia lanza Aprende con Mediaventuras y Para Todos, 2 proyectos educativos para los niveles de inicial y primaria respectivamente, los cuales maximizan los aprendizajes de los estudiantes luego del impacto de la pandemia. Ambos toman en cuenta los cambios producidos en la forma de aprender de los estudiantes, los cuales exigen nuevos e innovadores modelos pedagógicos. Incorporan el mundo digital necesario, seguro y accesible a través del portal educativo Aprendia Digital, que cuenta con diversos recursos y herramientas seguras y fáciles de utilizar para enriquecer las experiencias de aprendizaje. Aprende con Mediaventuras y Para Todos se encuentran alineados al trabajo por competencias propuesto por el Currículo Nacional de Educación Básica. Se sustentan en el enfoque didáctico del diseño universal de aprendizaje. Desarrollan experiencias de aprendizaje que atienden las diferentes habilidades, intereses, preferencias y formas de aprender de los estudiantes a través de diferentes estrategias que promueven el actuar competente, protagónico y autónomo. Aprendia acompaña a los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del programa Formación Aprendia, el cual tiene como propósito compartir las últimas tendencias en educación, así como los cambios producidos en la forma de aprender y enseñar, con la finalidad de brindarle herramientas que permitan al docente atender a estos cambios y asegurar el logro de los aprendizajes. Con Aprendia, los docentes no están solos. De forma permanente cuentan con un asesor dispuesto a brindarle orientación y soporte, el cual está respaldado por un equipo de personas profesionales de diversas disciplinas,
cuya finalidad es asegurarse que cada experiencia de aprendizaje de Aprendia sea disfrutada por los estudiantes y docentes y logren el impacto y la formación integral del estudiante, cumpliendo el propósito de Aprendia, que es formar mejores personas. Bienvenidos a la jornada pedagógica Aprendia. Juntos, convertiremos lo cotidiano en extraordinario. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, un agradecimiento especial también a Betsy, que nos va a acompañar durante esta tarde y durante todas nuestras jornadas para hacer la traducción en el lenguaje de señas. Ahora quiero presentarles a Beatriz y a Jessica. Ellas nos acompañan el día de hoy. Beatriz es doctorando en educación, magíster en educación con mención en docencia e investigación en educación superior, magíster en neuropsicología, bachiller y licenciada en educación, coach graduada y certificada en diseño universal de aprendizaje por el Ministerio de Educación de Chile, mentoría DUDA, Fellow Group. Actualmente se desempeña como presidenta fundadora, docente y directora de proyectos de la Asociación Peruana de Déficit de Atención, docente del curso Aula DUA, docente de la especialización en coaching educativo y de TDAH. Es también miembro del Consejo Asesor Internacional CRINDI ASPIAI y miembro de la comunidad DUA Internacional. Con nosotros también está la magíster Jessica Susano. Jessica es docente de educación especial con maestría en educación con mención en evaluación, acreditación y certificación profesional, maestría en tecnología educativa y competencias digitales. También es certificada en el diseño universal de aprendizaje DUA y tiene el curso certificado por la Fellow Group también de Latinoamérica en construcción curriculares y orientaciones didácticas en DUA. Curso de profundización, mentoría DUA, coach educativa y de TDAH, graduada en APDA, especialización en autoevaluación, gestión y mejora continua de la calidad en la escuela, especialización en gestión educativa por IPAE, diplomado en neurociencia por Cerebrum. Experiencia en docencia para profesionales, como líder pedagógico en dirección de instituciones educativas, dirección de centros de terapia para niños y adolescentes, responsable de la unidad de apoyo de aprendizaje de la institución educativa Sagrados Corazón de Belén, y gestora y presidenta de la Red Peruana de Educación Inclusiva y miembro de la Asociación Peruana de Déficit de Atención, APTA. Quiero agradecerles a Beatriz y a Jessica a nombre de Aprendia que participen en esta este primer webinar que inaugura ya la jornada de capacitación. Les quiero comentar, queridos profesores, que esta actividad va a durar 1 hora, que las preguntas las van a poder resolver por escrito, y que la próxima semana van a estar recibiendo en sus correos la certificación, así como un material que nos están dejando las expositoras. Chicas, muchas gracias, bienvenidas. Gracias, Mónica, un gusto estar con ustedes, estamos muy contentas. Pasamos a compartir, Jessy, para comenzar. Listo. Exacto, estamos felices de empezar y de estar aquí en comunidad para poder construir aprendizaje. Lo primero, las invitamos efectivamente a disfrutar de este espacio, ya lo dijo Mónica, vamos a estar juntos 1 hora, a enfocarnos, a alejar de pronto esos distractores que podemos tener alrededor, para reflexionar todos juntos y sobre todo construir de manera colaborativa. Nos pueden ir escribiendo por el chat y vamos viendo cómo les vamos respondiendo. Sí, y para empezar, queremos que se enfoquen en esta ruta de trabajo que vamos a tener esta hora. Vamos a hablar sobre entornos accesibles. ¿Por qué consideramos importante que ustedes como comunidad puedan darle sentido a esta palabra importante? Entornos y accesibilidad. Vamos luego a hablar sobre conceptos claves que le van a dar una mirada diferente
a estos procesos didácticos en el aula. Vamos a conversar qué es el DUA y cuáles son estas redes de aprendizajes que se activan cuando consideramos estos principios que nos brinda el DUA. Y finalmente, algunas consideraciones que pensamos que son muy potentes para la transformación en sus comunidades educativas. Así que empezamos a ver. Empezamos con los entornos accesibles. ¿Por qué hablar de entornos accesibles si estamos hablando de diseño universal para el aprendizaje? Lo vamos a ir viendo. Primero lo compartimos este pequeño video. Todas las personas somos diferentes, pero tenemos derecho a la igualdad de condiciones para nuestro desarrollo humano y disfrute de nuestra vida. La discapacidad es parte de esa condición de diversidad y la podemos adquirir en cualquier momento a lo largo del tiempo. La población mayor de 60 años está aumentando por el avance de la medicina y la calidad de vida. Por procesos naturales de envejecimiento, las personas mayores son más propensas a adquirir alguna discapacidad. Sea la discapacidad temporal o permanente, la ciudad debe estar adaptada a esa diversidad para que todos podamos disfrutarla. Los espacios, los productos y servicios deben adecuarse a la diversidad de ciudadanos y a la diversidad de sus necesidades. Por ejemplo, de un parque inaccesible para toda la ciudadanía a un parque accesible y con diseño universal que permite el disfrute y la participación de todos sus usuarios, tengan o no discapacidad. No existe un tipo de ciudadanía, existen tipos de ciudadanía diversa con la cual crear el espacio colectivo y construir la ciudad. ¿Qué esperas para empezar a cambiar? Tú también puedes tener una discapacidad. Por una ciudad, para todos y para todas. Exacto. Y entonces, hablando de estos entornos accesibles, vamos a ir pasando algunas imágenes porque lo que sentimos, lo que pensamos, y pensamos todos, no solamente Jessica y yo, es que la educación está en todas partes, no está solamente en el aula, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de entornos accesibles, ¿de qué estamos hablando? Miren esta foto y vayan reflexionando, sacando sus ideas. Si tienen un papelito y un lapicero al lado, será bueno que vayan anotando. Esta otra. Los entornos físicos, que son de los que todos hablamos y los más comunes, digamos, de ver. Y los entornos de estudio y laboral, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de entornos accesibles? Estamos hablando de que todo ser humano tiene que poder disfrutar de todo espacio, tiene que poder aprovecharlo. ¿Se da eso en nuestra ciudad? ¿Se da eso en nuestro país? ¿Cómo estamos hoy en día, 2022, en nuestro amado Perú? Y en esa mirada queremos compartir con ustedes para que puedan darle sentido cuando hablemos del diseño universal para el aprendizaje, en hablar o reflexionar sobre espacios de aprendizajes accesibles. Acuérdense, accesibilidad, igualdad de oportunidades para todos. Las escuelas accesibles reconocen y valoran las características de todos los estudiantes. ¿A través de qué? Las fortalezas, intereses, necesidades, respetando esas singularidades y diferencias que cada uno de los seres humanos transita en su historia personal. Además, debemos considerar que este espacio para un aprendizaje accesible debe considerar un mismo lugar donde todas podamos convivir y aprender en comunidad. Claro está, reconociendo y eliminando las barreras para promover equidad y convivencia democrática. Términos importantísimos cuando hablamos de calidad educativa. Y desde esta forma queremos un poco traducir este concepto que nos trae y nos moviliza mucho cuando justamente tenemos que brindar oportunidades de aprendizaje.
Primero, hablamos de entornos para generar estas oportunidades para nuestros estudiantes. Así es. Y hemos querido empezar con eso porque es importantísimo, es como la base. Cuando hablamos del diseño universal para el aprendizaje, no estamos hablando solamente del diseño de sesiones, estamos hablando de una mirada de mundo, donde todos somos bienvenidos, todos tenemos un potencial por explotar y por evidenciar. Entonces, antes de entrar de lleno al DUA, vamos a ver los 5 conceptos claves que presenta este marco de trabajo para poder entenderlo mejor. Comenzamos con variabilidad. Acá traemos a esta autora Katy Novak, ¿no es cierto? Y ella, ¿qué es lo que nos dice? Que en la educación se entiende variabilidad desde esta diferencia de cada alumno. Cada estudiante es diferente, es único, y por lo tanto tiene un cerebro único y por lo tanto un funcionamiento único. Cada uno aprende las cosas de manera diferente porque percibe el mundo de manera diferente y se relaciona de manera diferente. Miren cuántos años nos hemos pasado enseñando de la misma forma a todos cuando cada cerebro es único, ¿no? Y por eso tantos estudiantes que están frustrados, porque no llegan realmente a alcanzar esa meta de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que ella nos dice? Podemos construir sobre estas diferencias y dejar que cada estudiante brille desde su manera particular, desde esas habilidades, desde esos intereses, desde esa motivación. Pero para entender mejor la variabilidad, tenemos este cuadrito. Exactamente. Y antes de entrar a este cuadrito, es importante considerar que si nosotros como país tenemos un objetivo común, que es desarrollar personas, ¿cierto? Personas que tengan la capacidad de poder valerse, de poder darle un sentido a su trayectoria de vida, de poder desarrollarse y ser feliz haciendo lo que ellos decidan, lo que cada uno decida hacer. Tenemos que hablar de este término de productividad. Todos y cada uno de nosotros, el Estado, el entorno, la familia, la escuela, la universidad, los entornos laborales tienen que favorecer oportunidades para todos, porque desde nuestra funcionalidad tenemos que lograr desarrollarnos como seres humanos. Entonces, ahí nos da mucho sentido estos dos elementos. Este concepto de variabilidad, que es central para comprender el DUA. ¿Cómo vamos reconociendo esa identidad como persona? En esa identidad de persona tenemos nuestras características personales. Como el ser humano, ¿no?, se vincula con las experiencias que su entorno inmediato va generando en él y va de alguna manera moldeando esos rasgos. Entonces, cuando hablamos de variabilidad, hablamos justamente de reconocer esa particularidad. Y está relacionado a un concepto muy poderoso que es la dignidad del ser humano, la esencia, ¿no es cierto? Y por eso hablamos de características, intereses, fortalezas, formas distintas de aprender, formas distintas de comunicarnos, de relacionarnos, de amar, etcétera, etcétera. Pero esta variabilidad y estas singularidades se torna en un mundo social, ¿cierto? La escuela es el primer espacio social donde el estudiante va a ir relacionando, va a ir aprendiendo a generar situaciones con el otro, a resolver conflictos con el otro. Y ya viene un marco mucho más social que tiene que ver con este concepto de diversidad. Es justamente reconocer esa variabilidad, esa singularidad, para convivir de manera democrática y empática. Es decir, una escuela donde todos podamos aprender juntos, ¿no? Entonces, estos elementos, por favor, vayan dándole sentido y vayan pensando en su práctica o en su quehacer pedagógico para que podamos ir articulando todos los conocimientos que queremos dejarles hoy día a través del DUA. Así es, ¿qué tanto estamos trabajando en nuestras aulas el tema de la diversidad? ¿Qué tanto estamos ayudando a los estudiantes a que sean conscientes de esto, ¿no? Para crear justamente entornos mucho más justos, democráticos, amigables y que potencian el aprendizaje. Estamos en la escuela para aprender, ¿no?
Segundo concepto clave, la superación de barreras. Esto muchos de ustedes ya lo tienen mapeado porque está en el decreto 007 del año pasado, que salió en mayo del año pasado, del 2021, y así es como el Minedu ha establecido las áreas en que se dan estas barreras en el ámbito educativo. Primero, el acceso. Ahí estamos hablando de infraestructura, de que no tenemos caminos que llegan a muchas escuelas del Perú, de que no tenemos acceso a la internet en muchas escuelas del Perú. La segunda es la actitud, para nosotras la más difícil de erradicar, de trabajar, de eliminar. Somos un país complicado, somos un país donde ha habido mucho la segregación social, racial, etcétera, etcétera. Hay que eliminar eso. No podemos seguir avanzando en este mundo si no terminamos con esos prejuicios, si no los enterramos muy al fondo. Y para eso, cada uno de nosotros tiene que hacer un trabajo interno. No hay otra. Barreras curriculares y didácticas. Pues ahí viene efectivamente la metodología, cómo estoy planificando mi sesión, cómo estoy utilizando estrategias o no para apoyar a mis estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Por qué ese dibujito del cuadrado, la estrella y el triángulo aquí abajo? Porque como decíamos antes, por muchos años se ha enseñado de una sola forma, pensando que todos los estudiantes tenían que recibir eso y poder aprender. Ahora se sabe que no, porque si cada cerebro percibe diferente, es imposible que con una sola ruta de enseñanza-aprendizaje todos vayan a lograr la meta, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que repensar esto. Y por último, las barreras organizacionales. Acá estamos hablando de culturas, políticas y prácticas de las instituciones educativas. ¿Qué tanto, por ejemplo, en el PI, en el Proyecto Educativo Institucional, hay un ítem donde habla sobre cómo se va a trabajar la atención a la diversidad? Y que lo sepan los padres de familia, y que lo sepan los estudiantes, y que se discuta, y que se converse, y que se llegue a acuerdos, ¿no? ¿Cuáles son esas culturas, esas políticas y esas prácticas en cada institución educativa, aterrizadas a acciones? Acuérdense que todo documento educativo es útil solo y solo si se traduce en una acción en beneficio de la comunidad educativa, ¿no? No solamente los estudiantes, de la comunidad, ojo, de los docentes también, de toda la comunidad. Entonces tenemos estos 4 tipos de barreras que hay que ir pensándolos, ubicándolos para poder crear estrategias y superarlas. Entonces, recordando que la barrera siempre está en el entorno y no en la persona, esto es importante. Un elemento. El segundo elemento es, las barreras son todas las acciones que frenan, limitan, en este caso, en este contexto, la posibilidad de aprender de un ser humano. Miren qué fuerte, ¿ah? Limitan, ¿no? Entonces, para poder superar estas barreras, para poder generar formas diferentes de eliminar o por lo menos disminuirlas, hay que superarlas, pero para eso hay que identificarlas. Entonces, el primer paso para eliminar las barreras es identificar, lo que bien ha dicho Bea, las creencias, ¿no? Las formas con las cuales nosotros de pronto percibimos y hacemos de alguna manera prejuicios de las cuales finalmente tomamos decisiones, ¿no? Entonces es necesario entender que para poder superarlas tenemos que aprender primero a identificarlas, pensando siempre que están en el entorno, no en la persona. ¿Ok? Esto es importantísimo, porque dependerá de eso tomar decisiones para generar oportunidades de aprendizaje y desarrollo social para nuestros estudiantes, para nuestros docentes, para nuestros padres de familia, para la comunidad. Entonces, esto es muy importante darle sentido. Y acá hemos puesto algunos ejemplos de barreras. Por ejemplo,
valga la redundancia, no tener carpetas para personas zurdas. ¿Qué pasa si en mi grupo hay 1 o 2 estudiantes zurdos? ¿Por qué los tengo que obligar a estar en una carpeta para diestros? ¿No? O diseñar la clase sin considerar la caracterización del grupo, es decir, los intereses del grupo, las habilidades del grupo, las necesidades también del grupo. O no usar facilitadores visuales en el entorno escolar y universitario. Ojo, los adultos también necesitamos facilitadores visuales. O la falta de acceso a recursos digitales que faciliten el aprendizaje. La realidad es que los millones, diría yo, las millones de herramientas que hay que facilitan el aprendizaje y muchas de ellas de acceso gratuito a Internet son una maravilla. Es cuestión de irlas buscando, conociendo y utilizándolas con sentido de acuerdo a las necesidades de los chicos y chicas. Otra barrera, usar el mismo formato de evaluación para todos. Y así podemos ir identificando. Los animamos en verdad a que ustedes lleven esto a sus escuelas y vayan generando espacios de discusión de a qué barreras se están enfrentando y cómo quieren ir reduciéndolas o eliminándolas. Entonces ya van 2 conceptos, variabilidad y superación de barreras. Sí, y es importante también entender que para poder identificar las barreras, siempre tenemos que considerar nuestro contexto, teniendo una mirada, primero valorando lo que venimos haciendo, lo que tenemos, pero también siendo críticos de lo que consideramos en nuestros procesos de mejora, y priorizar lo que es en un inicio necesario de poder cambiar, ¿no es cierto? Para justamente identificar las barreras y generar acciones de cambio. Esto es muy importante, pero siempre desde la valoración de las cosas que como comunidad yo vengo realizando y sentimos que está yendo bien, pero encontrando esas barreras que cada vez tienen que ir eliminando. Otro elemento importante, y le va dando sentido a lo que vamos a ir hablando, es el proceso iterativo. Hemos hablado de variabilidad, hemos hablado de identificar barreras para superarlas, y ahora hablamos de este proceso iterativo. ¿Qué es el proceso iterativo? Es aquel proceso continuo de mejora, ¿ok? Y que en el DUA lo que nos invita es a repensar y repensar cómo vamos a ir acompañando la trayectoria de aprendizaje de mi estudiante. Para poder conocer esa trayectoria de mi estudiante, tengo que aprender a poder vincularme y caracterizar bien estas necesidades, intereses, fortalezas, ¿cierto? Y es que un proceso iterativo es mucho más que la retroalimentación, que es definir en un momento dado, ¿no? Sugerir lo que hay que seguro modificar. En este proceso lo que buscamos es el acompañamiento continuo para hacer al estudiante consciente de cómo va su avance y qué de seguro requiere seguir mejorando para llegar a la meta. Y es por eso que hablamos de implicar, diseñar y rediseñar el entorno con el objetivo de minimizar o eliminar esas barreras, ¿no es cierto? Barreras que de seguro van a estar en el entorno. Efectivamente, y acá simplemente para reforzar esta idea, ¿qué es lo que busca esta mejora continua desde la motivación y compromiso del estudiante? Que eso lo vamos a ver más adelante en las redes afectivas, pero vale mencionarlo para que le vayan dando sentido y relacionándolo. Pero además con el acompañamiento del maestro, que es otro de los conceptos claves que lo vamos a ver luego, porque estamos en el tercero, ahora viene el cuarto. ¿Cuál es este cuarto? El aprendiz experto. ¿Qué nos dice el CAST? El CAST es la organización que crea este marco de trabajo del diseño universal para el aprendizaje, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué nos dice? Que los estudiantes deben ser aprendices expertos, es decir, estudiantes que están interesados en su proceso de aprendizaje, que están motivados, que son ingeniosos, que se conocen a sí mismos y conocen estrategias, que además planifican las metas a las que quieren llegar y, por lo tanto, tienen objetivos muy claros.
¿no? Esto lo vamos a ir entendiendo más cuando lleguemos a la parte de las redes de aprendizaje, porque cada una de estas redes apunta a estas características del aprendiz experto. Es decir, es un estudiante que sale del nivel escolar y, por supuesto, quiere seguir aprendiendo. Recuerden que ahora el aprendizaje es para toda la vida, pero para que eso se dé, necesitamos motivación. No necesitamos más estudiantes que están en la universidad porque es lo que toca, porque salí del colegio y tenía que hacer algo más. No, necesitamos estudiantes que decidan su trayectoria de vida, que sepan con entusiasmo hacia dónde quieren llegar. Y es así que es importante darle sentido a lo que hablamos al comienzo, los entornos, ¿no es cierto? Y tienen que ser accesibles para brindar oportunidades. Y es que la escuela es un segundo espacio, el primero es la familia, ¿no? Lo vincular, pero la escuela es el primer espacio donde tiene que generar experiencias gratas. Recuerden que estamos formando personas, y es en la escuela que se genera se empieza a construir esa identidad. Por lo tanto, buscamos que esos aprendices sean acompañados en su proceso, no juzgados ni etiquetados. Si bien es cierto, es importante reconocer sus necesidades, es necesario responder también a buscar que esos estudiantes sean decididos y motivados, que tengan la capacidad, de acuerdo a sus intereses y a su edad y a su madurez, implicarse en su proceso. Hablar de metas, darse cuenta qué estrategia necesitan ellos para funcionar y para estudiar mejor. Pero eso requiere un proceso de acompañamiento en el crecimiento y por lo tanto en el aprendizaje. Necesitamos también que el estudiante indague, conozca, vivencie, haga talleres, reconozca, se relacione con el medio, no solamente en mi aula y sobre la pizarra interactiva, sino hay muchísimas más situaciones que pueden activar, y ya lo van a hablar creo que en el próximo espacio sobre las experiencias de aprendizaje. Entonces, démosle sentido a generar oportunidades para que el estudiante sea ingenioso y conocedor. No va a ser ingenioso y conocedor si el entorno no le brinda esos estímulos. Y finalmente, aprendamos desde pequeños a enseñarles a trabajar a través de metas. Para llegar a aprender a leer, ¿cuáles son estos pasos que yo tengo que seguir y cuál va a ser mi proceso? Y en el proceso que yo estará bien, porque es mi proceso. Mucho más cuando hablamos de aulas heterogéneas, ¿cierto? Donde cada uno de mis estudiantes va a tener un ritmo, y ya las normativas lo dicen, pero más allá de las normativas, es cómo estamos creyendo que tenemos la capacidad de poder acompañar a los estudiantes a que sean decididos, motivados, ingeniosos, estratégicos. Es decir, aquella persona que continuamente se va a ir retando para generar cada vez más aprendizaje. Exactamente. Y llegamos a nuestro quinto y último concepto clave del marco DUA, el acompañamiento, ¿no? Acá traemos otra vez uno de los artículos del decreto 007, que en verdad este decreto marca un hito en la educación del Perú. Yo diría que casi es la segunda gran revolución a nivel de la historia de la educación en nuestro país. Pero bueno, eso muchos me lo van a discutir y está bien, porque se aprende discutiendo y cruzando ideas, ¿no es cierto? Pero a nuestro tema, el acompañamiento. Acá lo que ponemos de este decreto es el acompañamiento al docente, porque nos parece fundamental. Nos parece que en general se habla siempre del acompañamiento al estudiante, lo cual está bien y por supuesto hay que reconocerlo, pero que en general en muchas instituciones educativas, tanto de básica regular como superior, dejamos de lado a los docentes. ¿Cómo acompañamos a los docentes? ¿Qué puerta pueden tocar los docentes cuando necesitan algún apoyo? ¿No? Y no estamos hablando de capacitación al docente, sino acompañamiento. La capacitación es otro tema. La capacitación va al tema técnico. El acompañamiento va al tema humano, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos, ahí lo tienen para leer, pero es un tema al que hay que prestarle mucha atención. Y por supuesto acá está el acompañamiento a nuestros queridos estudiantes. Y acá traemos a Coral Elizondo, educadora española, que dice qué necesario es que en los centros educativos se aborde el cuidado, la mirada ética, el respeto
y el acompañamiento en proyectos de vida. Lo que vemos con Jessie y con otras personas del ABDA es que cuando este acompañamiento se realiza desde el coaching educativo, utilizando las herramientas de coaching, es poderosísimo. Estamos hablando de la pregunta poderosa, estamos hablando del lenguaje afectivo y efectivo, positivo, y estamos hablando sobre todo de la escucha. ¿Qué tantos espacios les damos a nuestros estudiantes para que puedan realmente expresarse? No expresar sus conocimientos, expresar lo que sienten, lo que viven, lo que desean, lo que sueñan. Pensamos que es muy importante esto y va de la mano con lo que apuesta el DUA definitivamente. Sí, y concretando, ¿qué es acompañamiento desde la mirada de Bea y quien habla? Es un proceso dinámico que permite brindar apoyo de acuerdo a los intereses y necesidades del estudiante. Con el fin, miren, con el fin de que él encuentre sentido en su trayectoria y su mejora continua. Para llegar a ser un aprendiz experto desde edades tempranas, tenemos que darle la posibilidad a que el estudiante experimente, se equivoque, se frustre, pero nosotros acompañarlos y que ellos aprendan a darle sentido a su aprendizaje. Y ojo, este sentido va a responder a cada una de las personas de acuerdo a su funcionalidad. Y eso también está bien, ¿ok? De acuerdo a ese grupo que a veces no es tan visible para nosotros, ese grupo de estudiantes que tienen una condición asociada a discapacidad, que pensamos que no pueden llegar a ser aprendices expertos. Claro que sí pueden lograrlo hacer, siempre y cuando desde su funcionalidad le den sentido a este proceso de mejora a través del aprendizaje. Así es, entonces entramos al DUA para pasar a las redes de aprendizaje. ¿Qué es el DUA? Es este marco de trabajo que optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje al reconocer las distintas formas de aprender. Es decir, cómo reconocemos la información, cómo la organizamos, cómo mostramos lo aprendido, ¿no? Y el DUA considera, y en eso tenemos suerte, un currículo flexible, un diseño curricular flexible. Y nosotros tenemos un diseño curricular, un currículo flexible, ¿no es cierto? Porque este currículo se tiene que acomodar a esas fortalezas, intereses y necesidades de cada uno de los estudiantes, eliminando las barreras que ya hemos visto. Acá les queremos enseñar el cuadrito, la página web del CAST, que la pueden, si desean, la ponen en español, para que la visiten, para que lean en ella, porque hay muchas cosas que ver ahí. ¿Ok? CAST.org. Entonces, acuérdense, el DUA es un marco de trabajo, no es una receta, no es una guía, es un marco de trabajo y cobrará sentido cuando se estudie, como dijo Jessie antes, el entorno educativo al que yo pertenezco. Y de acuerdo a lo que ahí se encuentre, se irán tomando decisiones y se irán implementando acciones para ir eliminando esas barreras del entorno que se encuentran. Por ejemplo, un chico con un diagnóstico, ¿esa es una barrera? No. Esa era la mirada médica de hace décadas. Hoy en día, el eje transversal de la educación es la mirada social. ¿Esto qué quiere decir? Que es el entorno el que se tiene que acomodar a las necesidades de los estudiantes. Y ojo, vea, a las necesidades actuales de los estudiantes. Si mi grupo social, con esta situación que hemos vivido, enfrenta otras dinámicas, ¿cómo generamos procesos didácticos que nos brinde el DUA para justamente potenciar el aprendizaje si las formas de aprender de los chicos cambiaron? Hemos estado 2 años, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, es cómo el maestro le da sentido a las necesidades de ese grupo social. No podemos seguir usando los mismos formatos de enseñanza o las mismas metodologías cuando las necesidades de mis estudiantes ahora, en el 2022, son otras.
y a partir de ahora van a cambiar muy rápidamente. Entonces tenemos que ir, ¿no?, respondiendo a lo que mis estudiantes necesitan, no a lo que yo tengo programado de hace muchos años y que ha ido funcionando porque, bueno, pues fue funcionando, ¿no? Entonces, eso es. Y otra cosa importante, Bea, para dejarles es que no es una metodología ni son estrategias, ¿ok? Es un enfoque, una forma Una de... receta tampoco, o sea, no es que yo copio estrategias que alguien usó en su diseño DUA y las aplico a mi sesión. No, eso no es, ¿no? Y este es el cuadrito del CAST que lo van a ver por todos lados y que vamos a desarrollar rápidamente cada una de estas redes. Las redes afectivas en verdes, las redes de reconocimiento en morado y las redes estratégicas en azul. Cada una de ellas tienen sus pautas que están en negrito: captar el interés, mantener el esfuerzo y persistencia, autorregulación en las afectivas, y cada pauta tiene también sus puntos de verificación o indicadores. Es decir, estrategias, no son estrategias, son puntos de verificación que dan pie a que cada uno cree las estrategias. Por eso es que decimos que desde este marco se pueden crear cientos y miles de estrategias. ¿Ok? Y acá está abajito lo que hablábamos antes como uno de los conceptos claves del DUA, que son los aprendices expertos. Desde las redes afectivas se busca que los estudiantes estén interesados, motivados, tengan decisión por aprender. Desde las redes de reconocimiento se busca que sean ingeniosos y conocedores. Y desde las redes estratégicas, que efectivamente sean estratégicos, dirigidos a su meta. Vamos a ir revisando cada una de estas redes. Exacto. Aquí. Y es importante también comentarles que el diseño universal para el aprendizaje tiene bases neurocientíficas, ¿no? Y si ustedes ven, y van ahí, vamos a ir observando, esta es la forma como el cerebro aprende en su proceso natural, ¿no? Entonces, es necesario tener en consideración eso, porque en función de eso tenemos que generar nuestros procesos didácticos. Entonces, ¿cómo activamos el aprendizaje? ¿A través de qué? De las redes neuronales. Y el DUA plantea 3 grandes redes. La primera, efectivamente, son cómo activamos estas redes afectivas que tienen que ver con todo este sistema límbico. Ya está sumamente demostrado, no vamos a entrar en detalle, que cuando el cerebro está calmo, aprende, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos activar estas redes? En todo, cuando ustedes vayan profundizando en el DUA, van a escuchar una palabra que se repite y que es clave. Múltiples opciones, múltiples formas, apoyos, andamiajes. Entonces, ¿cómo vamos a activar estas redes? A través de múltiples medios para generar compromiso en el estudiante. Motivación sí, pero sobre todo compromiso e implicancia. Entonces, cuando hablamos de cómo generar estas formas de comprometer al estudiante en su proceso, tenemos que pensar que no solamente basta que el estudiante se motive. Para motivarse, necesita él saber cómo su cerebro aprende, cómo se enfoca, ¿no es cierto? Necesita él saber cómo va a persistir en la actividad y cómo va a aprender a regular, ¿no?, cuando hay ciertas frustraciones que tiene que manejar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos justamente de activar estas redes afectivas, le estamos dando los recursos al estudiante para que reconozca, para que persista en la actividad y para que aprenda a autorregularse y poder enfocarse mejor, ¿no es cierto? Para eso, el entorno que genera el maestro, el entorno que genera el aula y la comunidad, pues tiene que estar presto a respetar estos procesos. Después tenemos, ¿dónde está Bogea? Ay, perdón, cambié al otro. Acá está. Sí. Pero no solamente nos vamos a quedar en esta primera parte, que es cómo el ser humano se dispone a aprender, ¿no es cierto? Sino cómo vamos a darle peso a activar las redes de reconocimiento que tienen que ver con la representación. Ya entran estos procesos cognitivos, ¿ok? Entonces tenemos que brindarles múltiples formas de representación. ¿Y qué es? Es ofrecer opciones diferentes, diversas, para que el estudiante pueda acceder a la información.
accederla para primero percibirla, poder interpretarla, poder comprender para finalmente utilizar toda esa información, ¿no es cierto? Entonces, es necesario entender que en este punto, si yo tengo un estudiante que tiene una necesidad cognitiva, tengo que facilitar que él pueda acceder a ese estímulo, a esa información, a esa actividad, a ese taller, a ese desafío, ¿cierto? Entonces, es importante reconocer acá que tenemos que brindar múltiples opciones y pensar en el acceso para la información, pero sobre todo para la comprensión y luego para la generalización. Finalmente, la siguiente red es ya no solamente cómo me vinculo, cómo accedo y comprendo la información, sino cómo activo estas redes estratégicas, es decir, cómo le podemos presentar múltiples formas para la acción y expresión. Y tiene que ver acá en permitir que los estudiantes utilicen la información en diferentes formatos, en diferentes materiales concretos. Y estábamos hablando que necesitamos estudiantes que sean capaces de indagar, experimentar. Necesitamos experiencias, actividades manipulativas, ¿no es cierto? Entonces, podemos generar múltiples formas para que el estudiante pueda manipular la información a través de diferentes formatos, experiencias, porque lo que él necesita es aprender a organizar toda esta información, pero luego aprender a demostrar lo que está aprendiendo, usando diferentes también formas, porque nosotros estamos empoderando a este estudiante para que sepa usar estrategias y pueda llegar a esa meta, a ese desafío, ¿cierto? Además de considerar cada una de estas características de los estudiantes que pueden ser diversas. Entonces son estos tres grandes principios, ¿no?, que va luego ya a ir profundizando el DUA a través de ciertas estrategias que el maestro va a ir creando. Y esa es la clave, como bien dijo Jessie, ¿no? Ofrecer múltiples medios, opciones para que se comprometan, se interesen, para que puedan entender la información luego y para que puedan ejecutar la actividad y comunicar lo que han aprendido, ¿no? Y efectivamente todo está basado en las neurociencias. Yo creo que el gran peso del marco de trabajo DUA es que efectivamente se basa en el funcionamiento del cerebro humano. Acuérdense que desde hace ya 4 décadas el tema de investigación sobre las redes neuronales ha crecido de una manera exponencial porque justamente ha ido de la mano con el desarrollo de tecnología que cada vez puede leer con mayor precisión cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Entonces hay que aprovechar esto. Nos lo dice la ciencia y la ciencia es lo único que hace avanzar al mundo. Entonces hay que basarnos en ella. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del DUA, ¿no? Cuando hablamos de este diseño universal para el aprendizaje. No podemos dejar de hablar de la personalización en el aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que en un salón tengo que tener 20 profesoras, uno por cada estudiante? Por supuesto que no, esto es inviable. Pero lo que quiere decir es que tengo que conocer a cada uno de mis estudiantes, tengo que tener la caracterización de cada uno de ellos para darle a cada uno el apoyo que necesita, para que pueda lograr su meta de aprendizaje. Y en ese sentido va ligado a la enseñanza multinivel. En todas las aulas de todo el mundo hay diferentes niveles. ¿Qué aula va a ser absolutamente pareja si somos diferentes, si nuestros cerebros son diferentes, nuestras experiencias de vida nos marcan también las diferencias, etcétera, etcétera? Entonces, el desempeño también será diferente. Entonces, yo tengo que tener una meta de aprendizaje, pero 3 niveles de logro de esa meta. Porque así estoy facilitando a cada uno de mis estudiantes que efectivamente esté en camino. Además, acuérdense, y esto va con el último punto, la evaluación formativa. Ya no estamos hablando de notas, estamos hablando, claro, tendría que cambiar el sistema y ese es otro tema y podríamos estar 5 horas conversando sobre él, ¿no es cierto? Pero el sistema tiene que ir cambiando, porque se tiene que poner al día con esta nueva mirada de la educación.
porque realmente en la evaluación nos tenemos que preocupar justamente por cómo va el proceso, no por la nota final, sino por cómo voy avanzando y qué apoyo o andamiaje necesito para subir el siguiente peldaño, ¿no? Para alcanzar ese otro nivel. Entonces, eso es importante enseñárselo a los pequeños y por supuesto a las familias también, por supuesto a los docentes, que se comprenda bien este tema de la evaluación formativa, que sentimos por los colegios que hemos ido visitando a lo largo de estos años, a través del Zoom, por supuesto, que todavía no es del todo entendida, ¿no? Metodologías activas, ya lo dijo Jessie también, necesitamos manipular, el cerebro aprende manipulando y no solamente en los primeros grados, ¿no? También en los últimos grados, también en la universidad, también en la enseñanza a adultos. Necesita el ser humano manipular, aprende mejor. Y las tecnologías con propósito. Y ya hemos hablado del tema de la tecnología. O sea, ahí también hay una brecha grande en nuestro país que tendrá que ir acortándose cada vez porque todo estudiante tiene el derecho, debiera tener el derecho a acceder a Internet y a tener un dispositivo con el cual utilizar la Internet, ¿no es cierto? Entonces son 5 grandes temas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de DUA porque hay que ir ajustando. ¿Cómo estamos evaluando? ¿No? ¿Cómo hablar de dudas si no hablamos de conocer a cada uno de mis estudiantes? La personalización. ¿Cómo hablar de dudas si no trabajar con diferentes niveles para alcanzar el logro? ¿Cómo hablar de dudas si no tenemos metodologías activas, donde hay trabajo en grupo, donde hay experiencia? ¿Cómo hablar de dudas si no usamos las herramientas digitales en bien a favor del aprendizaje? No sé si hay algo más, Jessie, en relación a estos temas que puedas añadir. Voy a complementar. En nuestro país, estos cambios sociales, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, creo que se han ido tomando en cuenta. Ha pasado sin mucho tiempo, pero hay muchos colectivos, organizaciones que hemos estado detrás, generando mesas de trabajo para visibilizar las necesidades de los estudiantes. Y el DUA efectivamente viene aquí para ser entendido de acuerdo a cada cultura de la comunidad, de acuerdo a cada proceso, pero viene sobre todo a poder repensar nuestro sistema educativo, porque ahora hablamos de una gran diversidad de estudiantes. Y por eso viene el DUA, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. Es una forma de repensar, ¿no?, estos nuevos paradigmas de enseñanza y aprendizaje. Entonces es necesario y me parece excelente que se haya empezado esta jornada hablando sobre el diseño universal para el aprendizaje. Denle sentido en sus comunidades, ¿no? Lleven la voz a sus comunidades y vayan teniendo la posibilidad de querer profundizar este tema porque es lo que creo que va a ser importante que las comunidades vayan implementando progresivamente, porque finalmente nuestra misión como colegios es tener calidad educativa, pero a través del acompañamiento de esa diversidad estudiantil que ya existe, y hay que reconocerla, más allá de las normativas. Eso básicamente quería complementar de lo que decía Bea. Así es, y atendiendo a todas las diferencias, ¿no? Y hay algo más, es decir, más allá de las normativas, lo bueno también del diseño universal para el aprendizaje es que en otros países del mundo ya se viene utilizando desde hace varios años. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay evidencia científica de su funcionamiento. Ya hay estudios, ya hay tesis de maestría, de doctorados que evidencian que efectivamente cuando se implementa el DUA, el clima escolar, por ejemplo, mejora, ¿no? Para todos, no solamente para los estudiantes, para los docentes, para los administrativos, para los padres de familia, para la comunidad en sí. Y así hay diversas evidencias científicas que van apoyando la utilización de este marco de trabajo. Entonces, nada, no es una moda, es algo palpable, es algo viable y es algo que además nos permite crecer como seres humanos, como comunidad. Dale, Jessie. Y sí, hay algo importante, ¿ah?
El maestro es el gestor, finalmente, de articular las piezas necesarias para generar ese entorno. Por lo tanto, también el desafío a través del DUA es cómo diseño mis sesiones de clase mucho más accesibles para todos. Pero para eso yo tengo que conocer a mi grupo. Yo no puedo diseñar, ¿no?, si no conozco a ese grupo, porque de pronto puedo generar, ¿no?, actividades muy complejas o de repente muy fáciles que no sostengan la atención de los chicos. Entonces es importante reconocer que esta mirada del DUA tiene que ver con esos procesos didácticos, esa planificación a priori, ese laboratorio que tiene que tener el maestro para diseñar, ¿no?, lo que mis estudiantes requieren, ¿no? Entonces lo dejamos ahí. Creo que ha sido una y tarde mira, importante. estamos, Jessy, somos 135 personas. Cada uno de nosotros es agente de cambio. Eso se lo tienen que creer, lo tienen que sentir. Cada uno de ustedes, en el rol en el que esté, es agente de cambio para ir creciendo como país, que todos sabemos que lo necesitamos, ¿no es cierto? Es una realidad que está ahí frente a nosotros. Sí. Los queremos dejar con este pensamiento de Pedro Noguera, que es un educador que nos gusta mucho, y dice: la meta de la equidad es comprender quiénes son tus estudiantes y cómo abordar sus necesidades. No hay que focalizarse en el resultado, sino en el camino, que será diferente para cada estudiante. Y eso hay que enseñarlo, ¿no? Y acá hay un tema importante. Busquen a Pedro Noguera y vean este concepto de equidad que está relacionada a servicio de calidad. Ya las escuelas acreditadas tienen un enfoque transversal sobre atención a la diversidad. Entonces, denle sentido. El DUA no es una moda. El DUA es repensar en las necesidades de ahora para generar estudiantes mucho más felices, independientes, autónomos, y mejorar esta convivencia social que tanto necesitamos. Entonces, así es. Estar con ustedes hoy día. Sí, muchas gracias por todo. Ahí les dejamos nuestras redes. Cualquier cosa nos pueden buscar a Jessica o a mí. Y muchísimas gracias, Mónica, Betty, por tu traducción, y a cada uno de los que está presente. Gracias, Mónica. No, mil gracias a ustedes. Verdaderamente que todo muy claro, muy claro. La verdad es que este tema del DUA nos está interesando mucho, nos interesa mucho, desde Aprendia lo hemos asumido para nuestras series, tanto en Aprende con Mediaventuras como en Para Todos. Estamos entrando, intentando trabajar de la mejor manera este enfoque, y ahí vamos caminando, ahí vamos lográndolo. Tenemos unas guías muy potentes que consideramos, las hemos hecho así porque consideramos que debemos acompañar a los maestros en esta decisión de trabajar con este nuevo enfoque. Muchísimas gracias, Beatriz. Hay una pregunta, Mónica, no sé si no tenemos tiempo para contestarla, porque es una pregunta bien interesante de Ana. Dice: ¿cuánto tiempo lleva la implementación DUA en un centro educativo? Es una excelente pregunta, Ana, porque dependerá de muchos factores, ¿no? No es en un año, no es en un semestre, mucho menos, es un proceso, ¿no? Es un proceso, pero lo bueno es que hay ánimo de comenzar y tendrá que pasar primero por un análisis de cuál es la realidad, cómo se están abordando estos temas de atención a la diversidad, cuáles son las buenas prácticas que ya tenemos como comunidad educativa y qué otras queremos implementar. Es poco a poco. Gracias. Y hay un elemento importante y hay que darle más sentido. Tenemos que socializar más las leyes en nuestro país. Tenemos muchas leyes interesantes. Hay una palabra importante: diversificación y contextualización. Eso quiere decir que estos procesos de implementación van a depender del contexto y la cultura. Y los tiempos se los ponen ustedes como comunidad. Las decisiones serán más o menos rápidas dependiendo de la madurez de la comunidad. Pero una comunidad que no habla de diversidad, difícilmente podríamos pensar que van a generar DUA.
¿no? Entonces empecemos a transformar esta cultura primero, para dar pase, como dijo Bea, a los procesos ya más finos que ustedes quisieran trabajar, y eso, el tiempo lo ponen ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias chicas, muchísimas gracias nuevamente. Gracias Betsy por la interpretación, te agradezco muchísimo tu Gracias, presencia Gracias. y les comento, bueno, que Betsy va a estar con nosotros cada vez que tengamos alguna actividad y la idea es poder llegar a todos porque para eso estamos aquí. Muchísimas gracias. Quiero decirles a los profesores que la próxima semana van a recibir su certificación virtual y un enlace a un documento que gentilmente Susana y Beatriz van a compartir con nosotros. También quiero invitarlos a nuestra próxima jornada, que será el próximo jueves 24, va a estar a cargo de nuestra magíster Jessica Sánchez, y ella va a trabajar las EDA, ¿no? Las experiencias de aprendizaje, las condiciones clave de una experiencia de aprendizaje. Las esperamos el próximo jueves 24, pueden inscribirse con nuestros asesores, ellos ya les han hecho llegar la invitación, y bueno, ya comenzamos y ahora no paramos. Vamos a continuar trabajando para ustedes y con ustedes. Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego. Cariños a todos. Gracias. Lindo fin de semana. Cuídense.